Las competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio ya entregan sus primeras medallas. El ecuatoriano Richard Antonio Carapaz alcanzó la gloria olímpica en el circuito Fuji en ciclismo de ruta. Tenemos información desde Japón. En Australia, miles de personas protestaron en Melbourne y en Sydney un día después de que las autoridades anunciaron una posible extensión de los bloqueos por COVID-19. La gente salió sin mascarilla y hubo enfrentamientos con la policía y arrestos. Tenemos reporte desde Melbourne. Y hoy continúan en Francia las movilizaciones contra el pase sanitario. Por segundo sábado consecutivo, sectores de la población rechazan la obligatoriedad del certificado de vacunación para ingresar a establecimientos de ocio y otros sitios públicos en el país. Una feliz mañana de sábado. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienzan las noticias de France 24. Iniciamos el informativo con noticias de Japón. Tras una emotiva inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio este viernes, ya se empezaron a entregar los oros. En ciclismo de ruta, el ecuatoriano Richard Antonio Carapaz alcanzó la gloria olímpica en el circuito Fuji. Para los detalles, vamos a la ciudad anfitriona con nuestra enviada especial Natalia Ruiz. Natalia, buen día. ¿Y cómo fue el triunfo de Carapaz? Y México ya se hizo a un bronce con tiro con arco. Así es, ha sido un buen día para los latinoamericanos, primero con ese título olímpico para Richard Carapaz en esta prueba de ciclismo de ruta de 234 kilómetros, muy difícil con ese clima de altas temperaturas, pero allí con un espectacular Monte Fuji como telón de fondo y bueno, pues el ecuatoriano supo lograr manejar esta carrera que era bastante larga, que tenía al menos cinco ascensos y a unos 6 kilómetros de la meta, pues él logró escaparse en solitario y pues consagrarse. La medalla de plata fue para el belga Wout van Aert, mientras que el bronce fue para el esloveno Tadej Pogačar, quien justamente el domingo ganó su segundo Tour de Francia de forma por año consecutivo y bueno, con esta medalla de Carapaz, pues ya Ecuador cuenta con 3 medallas olímpicas, 2 de ellas de oro en su historia, en la participación de este país en las Olimpiadas. Bueno, ¿y qué otros países destacaron en las últimas horas con el oro olímpico? Bueno, pues justamente antes de hablarle del oro olímpico, porque usted lo mencionaba, México también se llevó una medalla de bronce en la prueba de tiro con arco por equipos. Fueron Alejandra Valencia y Luis Álvarez quienes se alzaron con esta presea tras vencer a Turquía. También primera medalla, esta vez también de bronce para Francia, quien abre su medallero en judo en la categoría de menos 60 kilos gracias a Luca Meredze. Una sorpresa esta medalla, y primera medalla de oro esta vez para los anfitriones, los japoneses, también en judo menos 60 kilos, fue Naoisa Takato, el judoka de 28 años, quien se quedó con esta presea dorada, así que un muy buen comienzo para los japoneses, allí consagrándose en el Nippon Budokan, que es además el templo de las artes marciales aquí en Japón. Gracias, Natalia, y cambiamos de tema. Vamos a Vietnam. Hanoi inició hoy sábado otros 15 días de confinamiento para combatir la propagación del nuevo coronavirus, que empeora por la variante Delta. Más de 4,6 millones de habitantes se quedarán en casa y las reuniones de más de 2 personas quedan prohibidas. La orden se dio la noche anterior sin previo aviso por un aumento súbito de contagios en las últimas 48 horas. Y es que este sábado fueron 5.200 positivos frente a solo 1.500 en todo el 2020. Hay protestas en Australia. Miles de manifestantes se congregaron contra los cierres para contener la propagación del COVID-19 en las ciudades más grandes del país, Melbourne y Sydney. En la capital de Nueva Gales del Sur hubo arrestos luego de enfrentamientos con la policía, en los que un grupo de personas arrojó objetos a los agentes montados. La gente salió a la calle sin mascarilla, violando la prohibición de aglomeraciones, un día después de que las autoridades hablaran de que las restricciones podrían permanecer vigentes hasta octubre. Más información desde Melbourne con nuestro corresponsal Camilo Montoya.
Las protestas en Sydney y Melbourne fueron masivas. Cientos de personas se tomaron las calles para manifestarse en contra de las restricciones impuestas por los gobiernos estatales debido al rebrote de la variante Delta de COVID-19. En el caso de Sydney, la ciudad completa ya un mes en confinamiento y Melbourne vive su quinto confinamiento desde que inició la pandemia y el tercero este año. En estas manifestaciones hubo alteraciones del orden público y la policía hizo uso de la fuerza. En Sydney, 57 personas fueron capturadas y se impartieron 90 multas por violar las medidas sanitarias. En Melbourne, 6 personas fueron capturadas y se impartieron 74 multas. Sydney en las últimas 24 horas registró 163 casos nuevos de COVID, lo que lleva a la ciudad a tener 1.703 casos activos. Melbourne tiene una situación diferente con menos casos. En las últimas 24 horas registró 12 casos nuevos y el estado de Victoria tiene 169 casos activos. Las autoridades ahora temen que estas aglomeraciones, estas manifestaciones, eleven el número de casos tanto en Sydney como en Melbourne. Y en Francia también hay manifestaciones hoy contra las medidas para prevenir la propagación de COVID-19. Se trata del segundo fin de semana consecutivo de protestas y llega luego de la implementación de la exigencia del pase sanitario para acceder a lugares de ocio. El gobierno busca contener la cuarta ola del virus agravada por la variante Delta dominante en el país. El presidente del Consejo Científico de Francia, Jean-François Delfraissy, advirtió que el regreso a la normalidad podría demorarse hasta el año 2023. Informe de Manuela Cano. El retorno a la tan ansiada normalidad podría tardar mucho más de lo pensado. Es la opinión del presidente del Consejo Científico de Francia, quien advierte que el aumento de los casos cuestiona que las personas puedan volver a sus actividades de manera ordinaria este año. Le retour à la normale, c'est pas maintenant. El retorno a la normalidad no es ahora. Podría ser en 2022 o 2023. Las declaraciones de Jean-François Delfraissy se dan en el momento en el que el pase sanitario fue aprobado por el Parlamento francés y pone en duda la efectividad de la medida. El científico asegura que aún con el certificado como requisito en las discotecas, estas podrían seguir siendo un importante foco de contagio. En diversos países europeos con altas tasas de vacunación, más altas que el nuestro, acaban de mostrar que una serie de contagios importantes habían comenzado en los clubes nocturnos. Mientras tanto, muchos franceses se sienten obligados a vacunarse para poder acceder a lugares cotidianos como bares, restaurantes y cafés, donde el pase sanitario será pedido desde agosto. No tengo otra opción, porque si solo quiero caminar por la calle, vivir, lo mínimo debo estar vacunado. En Francia se han aplicado 67 millones de vacunas, pero las infecciones no paran de aumentar. Un gran porcentaje se debe a la variante Delta. En agosto, Francia se enfrentaría a 50.000 casos por día. Estos son los retos inmediatos de un país que atraviesa el inicio de una cuarta ola de contagios. A futuro, según el asesor de gobierno, el desafío será la convivencia de dos mundos. Uno de países ricos con poblaciones altamente vacunadas y otro de naciones menos favorecidas, donde la inmunidad de rebaño seguirá siendo un sueño lejano. A 125 ascendió la cifra de víctimas mortales por las lluvias e inundaciones en India. Mientras que equipos de búsqueda y rescate siguen intentando hallar más sobrevivientes entre los escombros y las casas sumergidas. Según expertos, el estado de Maharashtra, en el oeste del país, registró la mayor cantidad de precipitaciones en 40 años. Y una manifestación del orgullo LGBTIQ+ está convocada para hoy en Budapest. Se trata de una jornada de celebración, pero que este año está marcada por la protesta en rechazo a la aprobación por parte del gobierno húngaro de una legislación considerada como anti-LGBTIQ+. Y porque esta semana Víctor Orbán anunció que va a convocar un referendo este año para que la ciudadanía decida si las escuelas deben enseñar o no sobre homosexualidad y asuntos transgénero. Y no se pierda esta tarde a las 18:05 hora de Bogotá, Quito, Lima, la entrevista que nuestro equipo en Brasil le realizó al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Este es un avance de lo que verá. Presidente da República
Un presidente de la República que ya tenía información, porque el COVID empezó en China y pasó por una parte de Europa, debería haber preparado a los científicos brasileños. Podría haber reunido al ministro de Salud y a los secretarios de Sanidad de cada estado, crear un comité de crisis, crear un protocolo nacional para que las personas recibiesen la misma información oficial basada en un criterio científico. Por lo contrario, él no creó nada de eso. Se peleó con los gobernadores, con los alcaldes, con los laboratorios, con la agencia que autoriza los medicamentos. Se peleó con la Cámara de Diputados, con el Senado, con la Corte Suprema. Se peleó con todo el mundo. Entonces, hoy en Brasil estamos recogiendo el resultado de la incompetencia de un genocida. Siga con nosotros.